7 de la mañana con 20 minutos y hablábamos recién, Mane, de que hoy se vota en el Congreso extender el estado de excepción en la macrozona sur. Eso mientras algunos sectores proponen de que ese estado de excepción también rija en la región metropolitana debido a los casos de inseguridad y de delincuencia que hemos visto en el último tiempo. Es por eso que vamos a hablar con una de las personas que justamente está proponiendo este estado de excepción, el exministro del Interior, Rodrigo Delgado. Rodrigo, hola, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros, tanto tiempo sin verte. Y partir preguntándote, bueno, ustedes proponen un estado de excepción. En términos prácticos y concretos, ¿qué significa que tengamos un estado de excepción en la región metropolitana? ¿Cómo podría repercutir en el día a día de los santiaguinos? Buenos días. Bueno, lo primero es saludarlo en el estudio. ¿Cómo está Roberto? ¿Cómo está también Mane? Lo importante también es el tema de cómo se plantea en el lenguaje, porque esto surge, y quiero ser muy claro, en una reunión, ¿cierto?, que sostuvimos hace algunos días atrás para poder analizar, entre personas que hemos trabajado en este tema, analizar distintas causas, los efectos de justamente los problemas de inseguridad que se ven no solamente en las macrozonas, sino que también en la región metropolitana fundamentalmente. Y en una entrevista el fin de semana en otro canal, analizando estos temas, me preguntan mi opinión con respecto a cómo se pueden ir abordando, cuáles son las causas, cuáles son los efectos, y ahí hablamos de trabajar más con niños, con jóvenes en los barrios, proteger obviamente los barrios del ingreso, por ejemplo, del crimen organizado, pero también hablamos de cómo poder proyectar a los sectores políticos sin que tengan las amarras del pasado, sin los complejos del pasado. Y en eso yo también hablaba de lo que significa mi sector político, pero también hablaba de lo que ha significado, por ejemplo, el estado de excepción, como también una herramienta que en algún momento por este gobierno fue cuestionada o fue desechada lisa y llanamente porque se decía que no servía, que no tenía impacto, y hoy día vemos cómo las mismas autoridades, después de algunas semanas, defienden justamente el estado de excepción al punto de que hoy van al Congreso a renovarlo y también van con cifras que en su momento cuestionaron. Entonces estábamos hablando acerca de la historia de cómo se había dado este tema. Y en ese contexto yo dije, bueno, el estado de excepción, y por eso quiero contar un poquito de esto, Roberto, porque es importante, no es que yo haya hecho una propuesta concreta de que necesitamos el estado de excepción, lo que dije es el estado de excepción, lo que busca, lo que ha buscado en Macrozona Sur y en Macrozona Norte es acompañar a las policías, no reemplazar a las policías. Vale decir, cuando las policías tienen que hacer un procedimiento, un sector complejo, donde hay armas de guerra, donde hay estrategia militar, donde hay entrenamiento paramilitar, bueno, ahí las Fuerzas Armadas han sido muy útiles acompañando, asegurando los perímetros de intervención. Y yo dije, bueno, ¿por qué no pensar también, sacándonos estos complejos, de que a lo mejor en la región metropolitana se requeriría alguna estrategia en conjunta entre Fuerzas Armadas y Policía para justamente atacar y desmantelar bandas criminales que hoy día tienen alto poder de fuego, alta tecnología, altos ingresos en dinero, que también eso se traduce, por supuesto, en daño a la comunidad, porque finalmente no es solamente que se ataquen entre ellos, sino que también sufre mucha gente, inclusive, ¿cierto?, mártires policiales como los que hemos tenido en el último tiempo. Perdón, Mane, ¿y esto se podría traducir en un pedido concreto de un estado de excepción en la región metropolitana de parte, por ejemplo, de la oposición? Bueno, ayer entiendo que algunos parlamentarios hicieron algún punto con respecto a esto, pero finalmente esta potestad la tiene el Ejecutivo, vale decir, el presidente de la República, quien debería definir cuáles son los lugares, así como nosotros, en nuestro gobierno, definimos también hacerlo en la macrozona sur, ¿cierto?, en 2 regiones, en 4 provincias, y también lo hicimos en la macrozona norte. Y hay que recordar en esto, Roberto, Mane, que la verdad es que si bien es cierto fue bien bullada el inicio del estado de excepción en la macrozona sur, en la macrozona norte fue un poco distinto porque ahí lo vimos justamente más que nada como el apoyo en frontera. Las libertades de las personas en ningún caso fueron coartadas, o sea, vale decir, se tenía mucho temor al toque de queda, a que las personas no iban a poder hacer su vida normal. Nosotros siempre lo dijimos, el estado de excepción justamente busca lo contrario, que las personas puedan tener una vida más normal, que puedan trasladarse, que puedan sentir menos temor al ir a hacer sus labores, su trabajo, un trabajador que se sube a una máquina, un bus, los que quieren sembrar o cosechar, en el caso de la macrozona sur, que puedan tener cierta garantía de seguridad. Bueno, lo mismo en el norte con respecto al ingreso clandestino de migrantes. Y hoy día tenemos un problema efectivo en la macrozona central, por así decirlo, pero que es la región metropolitana, y ese problema hay que administrarlo, eso es una realidad que hay que administrar, y se puede administrar de distintas maneras.
por supuesto, con el combate al crimen organizado, por fortalecer las policías, pero también a lo mejor pensar en que se pueden hacer algunas intervenciones mixtas. A eso apuntaba también mi reflexión. Rodrigo, pero lo que está pasando ahora en la región metropolitana, sabemos, no es de ahora, ¿cierto? El uso de armas, la delincuencia, es algo que viene desde el gobierno anterior, por decirlo de alguna manera, y así con los años sucesivamente hacia atrás. ¿Por qué durante la etapa en que usted fue ministro del Interior no se implementó un estado de excepción para la región metropolitana, dejando atrás lo que fue por motivos de pandemia, más bien por temas de seguridad? Sí, porque nos abocamos a lo que era la implementación del estado de excepción en la macrozona sur y después posteriormente en la macrozona norte. La implementación de un estado de excepción no se hace de la noche a la mañana, por eso mi reflexión apunta en, si ustedes ven bien lo que dije el fin de semana, es por qué no pensar en poder implementar el día de mañana un estado de excepción, así como se ha implementado acotado en la macrozona sur, acotado también tal vez en la zona central o en la región metropolitana, justamente para acompañar a las policías. Pero nosotros implementamos 2 estados de excepción, o sea, a mí me tocó estar 1 año, 4 meses como ministro interior y en ese periodo 2 estados de excepción en 2 macrozonas. La verdad es que fue una tarea bastante importante, además obviamente de la coordinación que hay que tener con defensa, con otros ministros y ministras también para poder llevar adelante esta tarea. En la región metropolitana, si tú ves las cifras hoy día, Mane, te vas a dar cuenta de que los últimos 2 o 3 meses han habido aumentos muy importantes en delitos violentos, en homicidios. No estoy diciendo que esto no venga de atrás, por supuesto todos hemos tenido que lidiar con la violencia, pero lamentablemente la situación hoy día está bastante más complicada que hace 3 o 5 o 10 meses atrás. Y esto no es un tema de gobiernos más, gobiernos menos, derecha, izquierda, es un tema país que hay que enfrentarlo con unidad. Y por eso también creo que la reflexión tiene que ver con cómo nos ponemos de acuerdo todos los sectores políticos para poder, en definitiva, tomar acciones concretas. En vez de la pelea chica, con calculadora, bueno, dejar de lado, por eso yo decía, dejar de lado un poco los complejos de cada sector político y enfocarse en lo que la gente más necesita, que es sentirse segura. Si eso se logra con un estado de excepción, por ejemplo, en la región metropolitana, bueno, se podría avanzar. Si hay otros métodos, fortalecer la labor policial, dar también más y mejores prestaciones a los carabineros, a las policías, si se hace una coordinación también para poder tener, Roberto Mane, una mejor ley de control de armas. Yo lo decía también en la entrevista el fin de semana. La ley de control de armas se promulgó, pero todavía el reglamento no ve la luz. Un reglamento que va a normar, entre otras cosas, la huella balística, el ADN balístico. Vale decir, cada arma que ingresa a Chile va a tener una especie de huella digital. Eso lo permite la nueva ley para poder hacer seguimiento y traza a las municiones. Eso es tremendamente importante y también se van a implementar desde ahí nuevas medidas y nuevas normas para quienes quieran tener un arma en cuanto a las inscripciones y a las medidas de seguridad. Entonces, ¿por qué en vez de decir vamos a sacar todas las armas, que puede ser una tarea titánica que puede durar muchos años, por qué no nos enfocamos en la ley que está recién promulgada, por ejemplo, y avanzamos rápidamente en el reglamento para que ese reglamento pueda ser tomado a razón por Contraloría, por ejemplo? Bien, Rodrigo Delgado, ex ministro del Interior, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana y vamos a ver en los próximos días si es que algunos sectores, sobre todo de la oposición, se plegan a esta idea de poder decretar un estado de excepción en el futuro también en la región metropolitana. Muchas gracias. Gracias, buen día. Buenos días. Gracias, buenos días.